Madre soltera, sin opción, ofrece baño todos los días a un millonario parapléjico y termina descubriendo lo impensable. En un barrio modesto de la ciudad, Camila se despertaba cada mañana con el peso de la responsabilidad en sus hombros. La luz tenue del alba se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento, donde compartía habitación y sueños con su hija. Con voz suave, la niña murmuró: «Mamá, ¿es hora de levantarse?». Camila, ya sentada en la cama, respondió con una sonrisa cansada pero decidida: «Sí, mi amor, hoy es otro día para luchar». El día comenzaba siempre con la misma rutina: preparar un desayuno humilde, organizar la ropa de la escuela y calcular mentalmente cómo haría para pagar el alquiler atrasado. Las cuentas se acumulaban, y la incertidumbre del mañana se mezclaba con la ansiedad del presente. Sin apoyo ni recursos, Camila sabía que cada jornada era una batalla contra el destino, una carrera contra el reloj que no se detenía. Mientras hojeaba el correo, un sobre con papel elegante llamó su atención. La carta, escrita en tinta oscura, la invitaba a acudir a una entrevista para un empleo inusual. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas, Camila se dispuso a descubrir si aquella oportunidad era la solución a sus problemas económicos. ¿Será esta la respuesta a mis plegarias?, se preguntó en silencio, dejando que una chispa de esperanza iluminara sus pensamientos. La dirección indicada la condujo a una antigua casona, cuyos muros parecían guardar secretos de tiempos pasados. Una secretaria de semblante serio la recibió y la condujo a una sala decorada con muebles de madera oscura y cuadros que narraban historias de épocas remotas. Allí, un hombre de mirada penetrante y porte solemne esperaba. Su rostro, marcado por la fatiga y la sombra de un dolor inconfesable, contrastaba con la opulencia discreta del lugar. «Buenos días, Camila. Soy don Ricardo Montenegro», dijo con voz pausada, sin levantar la vista por completo. La frialdad en su tono se hizo notar de inmediato, y aunque la situación era insólita, Camila sintió en sus palabras un dejo de urgencia y desesperación. Con voz serena, ella preguntó: «¿En qué consiste exactamente el trabajo que me propone?». Don Ricardo tomó un instante para elegir sus palabras, dejando que el silencio llenara la sala antes de continuar. «Necesito a alguien que se encargue de mi cuidado personal. Debido a una lesión que me dejó imposibilitado para moverme, dependo de otros para mi higiene diaria. Quiero a alguien profesional, sin compasión innecesaria, que cumpla con la tarea sin interferir en mi privacidad». La franqueza de la declaración resonó en Camila, quien, pese a sentir una punzada de inquietud, comprendió que esta oportunidad era su única salida para asegurar el sustento y la estabilidad que tanto necesitaba. Mientras la conversación avanzaba, detalles sutiles en la decoración revelaban fragmentos de una historia dolorosa, fotografías antiguas enmarcadas, libros descoloridos y una atmósfera impregnada de soledad. Cada elemento parecía contar la crónica de un hombre que había perdido más que su movilidad. Con voz temblorosa, Camila se atrevió a expresar: «Comprendo que ha pasado por momentos difíciles. ¿Podría decirme si hay algo en particular que le afecte en estos días?». El hombre alzó la mirada, y por un breve instante, una sombra de melancolía cruzó sus ojos antes de volver a endurecerse. «No busco piedad, solo que el trabajo se haga bien», replicó, dejando entrever que su dolor era algo que prefería mantener en silencio. Cada palabra intercambiada cargaba un significado profundo, y en ese ambiente cargado de tensión, Camila sintió que aquella oferta iba más allá de una simple transacción económica. Era la puerta a un mundo desconocido, repleto de desafíos y secretos que, quizás, pudieran cambiar su destino. Al despedirse, don Ricardo concluyó: «Este es un compromiso que nos beneficiará a ambos, aunque el camino por delante no estará exento de dificultades». Con esas palabras resonando en su mente, Camila salió de la casona, sintiendo en su interior una mezcla de inquietud y determinación. En el mismo instante en que la incertidumbre se cernía sobre el futuro de Camila, en una mansión imponente y silenciosa, se encontraba Artur Montenegro, un hombre cuya existencia había dado un giro drástico. Hace años, había sido el epítome del éxito, propietario de negocios prósperos, admirado por su carisma y reverenciado en círculos de poder.
Sin embargo, un infortunado acontecimiento cambió su destino de manera irreversible, condenándolo a una vida restringida a una silla de ruedas. Dentro de la residencia, los lujosos salones que en otro tiempo fueron testigos de fiestas y celebraciones, ahora emanaban una atmósfera sombría. Cada pasillo, cada mueble ornamentado, parecía susurrar las glorias perdidas. La luz de la tarde se filtraba a través de vitrales polvorientos, dibujando sombras melancólicas sobre los retratos antiguos. En medio de ese silencio cargado de recuerdos, Arthur permanecía inmóvil, inmerso en un mar de resentimiento y soledad. En una de esas tardes nubladas, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, el mayordomo, Lorenzo, se acercó con cautela al despacho del señor Montenegro. Con voz temblorosa, preguntó: «Señor, ¿desea que prepare su café habitual o prefiere algo distinto hoy?». Arthur levantó la mirada lentamente, sus ojos reflejaban la lucha interna de un alma herida. Con tono áspero pero lleno de una tristeza indescriptible, respondió: «Lorenzo, trae el café. Tal vez, entre ese amargo sorbo, encuentre un poco de consuelo para soportar otro día». Lorenzo, con un semblante preocupado, asintió y salió en silencio. Mientras se escuchaban los ecos de pasos lejanos, el magnate se sumergió en sus pensamientos. Recordaba los días en que sus decisiones marcaban el rumbo de imperios y la admiración de multitudes lo seguía a cada paso. Ahora, sus recuerdos se entrelazaban con imágenes de un accidente devastador, un suceso inesperado que arrebató su movilidad y lo encerró en un abismo de desdicha. Durante una conversación casual con un viejo amigo, Marco, quien había osado visitarlo para intentar ofrecer alguna palabra de ánimo, Arthur manifestó con voz entrecortada: «Antes, la vida me sonreía en cada esquina, ahora, cada día se siente como una sentencia perpetua». Marco, con evidente pesar, replicó: «Comprendo tu dolor, pero aún en medio de la oscuridad puede haber un destello de esperanza. No permitas que el rencor se convierta en tu única compañía». El ambiente se impregnó de una tensión sutil. Arthur, con el ceño fruncido, murmuró: «La esperanza es un lujo que ya no me puedo permitir. Cada rincón de esta casa me recuerda lo que he perdido, y cada recuerdo pesa como una losa sobre mi alma». Entretanto, en el extenso jardín trasero, las flores y estatuas, olvidadas por el tiempo, parecían reflejar su estado. Los senderos que antes acogían pasos firmes y seguros, hoy servían de metáfora de su andar vacilante. Sin embargo, en lo más profundo de aquel hombre abatido, surgía una inquietud silenciosa. Aunque el resentimiento dominaba sus días, una parte de él anhelaba romper con la rutina del dolor y explorar la posibilidad de un cambio, aunque fuera ínfimo. La lluvia cesó gradualmente y una tenue claridad emergió en el horizonte, iluminando de forma incierta los detalles de la mansión. Arthur se quedó observando desde la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, preguntándose en voz baja: ¿será que aún queda algo en mí capaz de redimirme de esta soledad? Mientras las sombras se alargaban y el crepúsculo teñía de incertidumbre cada rincón, el magnate sintió que su historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. El eco de sus propias palabras resonaba en la estancia, dejando entrever que, a pesar de todo, el destino aún tenía reservada una sorpresa, una nueva página por escribir en el libro de su existencia. Con esa pregunta latente en su mente, el silencio se volvió cómplice de un futuro que se abría en infinitas posibilidades. Mientras las sombras se disipaban y la luz tenue anunciaba un nuevo día en la mansión, Camila se aproximó a la imponente entrada con paso firme. El silencio en el vestíbulo se tornaba casi palpable, como si cada rincón estuviera expectante ante su llegada. Apenas cruzó el umbral, la atmósfera se cargó de una tensión helada, y un aire de desdén se hizo sentir de inmediato. La elegancia austera de los salones contrastaba con la hostilidad latente, y fue en ese preciso instante que los destinos de ambos se encontraron en un enfrentamiento silencioso. Desde una sala contigua, Arthur Montenegro, cuyo semblante aún reflejaba la melancolía de momentos previos, observaba la escena con ojos endurecidos. Al notar la presencia de Camila, se enderezó en su silla y dejó escapar un suspiro cortante. Sin darle mayor preámbulo, se dirigió a ella con voz áspera y sin atisbo de bienvenida. «¿Quién eres tú para perturbar mi paz?», inquirió, dejando en claro su desagrado.
Camila se detuvo, levantando la mirada con determinación y sin inmutarse ante el tono severo. Con voz medida, replicó. Soy Camila. He venido a cumplir con el servicio que me han asignado. La respuesta, simple y directa, resonó en la estancia, y durante un breve instante, el ambiente pareció congelarse. Arthur, evaluando cada palabra, se inclinó ligeramente hacia adelante y, apoyándose en su bastón, continuó. Aquí todo se hace a mi manera. No tolero interrupciones ni distracciones. Cada minuto cuenta, y no estoy dispuesto a perder el tiempo. Sin mostrar señales de temor, Camila replicó con firmeza. Entiendo perfectamente. Mi única intención es cumplir con mis responsabilidades, sin importar las circunstancias. Si hay algo que deba saber, le agradecería que lo dijera de forma clara. La respuesta fue seguida por un silencio denso y cargado de expectativas. Arthur se levantó con esfuerzo, avanzando despacio hacia ella, haciendo que el eco de sus pasos se mezclara con la tensión del ambiente. La cercanía de ambos intensificaba el conflicto, por un lado, la rigidez y el resentimiento de un hombre marcado por su propio destino, por el otro, la determinación inquebrantable de una mujer que no podía permitirse titubear. Con una mirada que parecía atravesarla, Arthur pronunció en tono cortante. No me hagas perder el tiempo. Demuestra que eres capaz de seguir mis instrucciones sin causar problemas. Ante esas palabras, Camila sintió como su determinación se reafirmaba. Con voz tranquila pero llena de convicción, afirmó. Haré mi trabajo con la precisión que usted exige. No busco complacer, sino cumplir. La respuesta, aunque escueta, pareció calar en el ambiente. Un instante de silencio se prolongó mientras ambos se observaban, midiendo la fuerza de sus convicciones. Arthur, cuyos ojos fríos revelaban cicatrices de un pasado lleno de dolor y desencanto, asintió levemente, como si la firmeza de Camila le recordara que, en ocasiones, la necesidad impone desafíos inesperados. Muy bien, dijo finalmente, sin suavizar su tono. Aquí cada detalle importa, y espero que estés a la altura. No toleraré fallos ni desvíos. Camila esbozó una leve sonrisa, consciente de la magnitud de lo que se esperaba de ella, pero también segura de su capacidad para enfrentar la adversidad. Con voz serena, respondió. Entendido. Cumpliré con lo estipulado y, si surgen dudas, me dirigiré directamente a usted. Mientras las palabras flotaban en el amplio espacio, la mansión parecía vibrar con la energía del primer enfrentamiento, marcando el inicio de una relación compleja y llena de tensiones. Los lujosos detalles del entorno, que en otro tiempo habían simbolizado esplendor, ahora servían de telón de fondo a un duelo de voluntades. Cada gesto, cada mirada, dejaba entrever que aquel encuentro era solo la primera página de una historia que prometía revelar secretos profundos y cambios inesperados. Con la firmeza de un compromiso ineludible, ambos se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. La conversación había sido breve, pero el intercambio de miradas y palabras había abierto una brecha que indicaba el inicio de algo mayor. La determinación de Camila y la fría autoridad de Arthur se enfrentaban en un juego de poder donde el futuro aún estaba por definirse, dejando la puerta abierta a nuevas revelaciones y desafíos por venir. Tras aquel tenso intercambio inicial, la rutina en la mansión revelaba matices ocultos en cada jornada. Cada mañana, al preparar el baño para Arthur, Camila se adentraba en un ambiente cargado de vapor y silencios que parecían ocultar historias no contadas. Mientras organizaba toallas y productos, sus ojos se detenían en la piel del hombre, notando detalles que iban más allá de las huellas de un simple accidente. Durante los cuidados habituales, mientras el agua caía con un murmullo constante, Camila observaba con detenimiento las cicatrices y marcas que se dibujaban en el torso y brazos de Arthur. Había algo en ellas que no se explicaba solo con la fuerza del golpe o la caída, la textura de la piel, la forma en que se entrelazaban las líneas, parecía contar una narrativa distinta. En ocasiones, la mirada de Arthur se perdía en el reflejo del agua, como si cada gota le recordara recuerdos dolorosos. En una ocasión, mientras se disponía a lavar cuidadosamente el hombro derecho, Camila decidió romper el silencio con voz suave. «Señor, ¿estas marcas son consecuencia únicamente del accidente?» El hombre,
concentrado en su propio dolor, apenas levantó la mirada y respondió de forma seca. No es asunto tuyo. La respuesta, fría y evasiva, hizo que la inquietud de Camila se intensificara. Con cada sesión, la incertidumbre crecía, aquellas cicatrices parecían ocultar secretos que el accidente no justificaba por completo. Una tarde, en el calor del ocaso y con la mansión sumida en una penumbra sutil, mientras el vapor llenaba el cuarto de baño, Camila notó un cambio en el ambiente. Arthur se mostraba más silencioso y, por instantes, su rostro revelaba una vulnerabilidad inusual. Con manos firmes pero llenas de compasión, ella continuaba con su labor, procurando aligerar el peso de la tensión. Sin embargo, cada roce de sus dedos sobre la piel le recordaba la posibilidad de una verdad oculta. Con voz entrecortada y la mirada fija en un punto distante, Camila volvió a cuestionar, en tono cuidadoso. Señor, ¿estas marcas, acaso guardan algún significado especial? El ambiente se llenó de un silencio cargado. Arthur permaneció inmóvil, sus ojos recorriendo la estancia antes de responder, casi como si luchara contra sus propios demonios internos. Hay cosas en mi pasado que no se pueden olvidar. La respuesta, vaga y llena de pesar, no satisfizo la curiosidad de Camila, que cada día se sentía más impulsada a entender la historia oculta tras aquellos vestigios. Durante varios días, la rutina se repetía y las miradas furtivas de Camila exploraban detalles que el hombre había logrado encubrir. Los patrones de cada cicatriz, la simetría de las marcas y la manera en que parecían disiparse en su piel hablaban de episodios dolorosos, de momentos que él había decidido callar. La cuidadora se preguntaba en silencio si aquellos recuerdos podían ser el reflejo de una traición o de un acto deliberado que había marcado su vida para siempre. Una noche, mientras la mansión se envolvía en un manto de oscuridad y el sonido lejano de la lluvia se mezclaba con el goteo constante del agua, el ambiente en el cuarto de baño adquirió una atmósfera particularmente íntima. Arthur, visiblemente afectado por el peso de sus recuerdos, parecía haber bajado las defensas. La luz tenue resaltaba cada línea en su rostro, cada sombra en sus ojos. Camila, consciente de la oportunidad para romper la barrera del silencio, se atrevió a hablar con voz suave y llena de empatía. Señor, puedo notar que esas cicatrices ocultan algo más profundo. ¿Podría contarme, aunque sea un poco, qué ocurrió? Hubo un largo instante en el que el silencio se hizo absoluto. Finalmente, con un tono cargado de resignación y dolor, Arthur murmuró casi en un susurro. Mi accidente, no fue un accidente. La declaración resonó en el ambiente, como una llave que abría una puerta a secretos largamente guardados. Los ojos de Camila se encontraron con los de Arthur, buscando en ellos alguna señal que le indicara el alcance de esa revelación. La voz del hombre temblaba levemente, como si cada palabra costara derribar muros de años de soledad. ¿Qué quiere decir con eso?, inquirió ella con cautela, sin presionar demasiado, pero llena de una genuina preocupación. Arthur apartó la mirada, mirando fijamente el agua que caía, antes de responder con una pausa que lo llenó de incertidumbre. Hay historias en mi vida que preferiría olvidar, pero que han dejado cicatrices más profundas que estas. La enigmática confesión quedó flotando en el aire, dejando a Camila con más preguntas que respuestas. Mientras el eco de aquella frase se desvanecía en el ambiente, la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse se apoderaba de ambos. El cuarto de baño, testigo mudo de tantas emociones, parecía guardar la tensión de un secreto que aún no se atrevía a salir a la luz. Con la mente llena de interrogantes y el corazón latiendo aceleradamente, Camila comprendió que aquella revelación no era el final, sino el inicio de una travesía hacia verdades que podrían cambiarlo todo. La incertidumbre y la promesa de descubrir el pasado oculto de Arthur se quedaban en el aire, dejando la puerta abierta para los próximos pasos en una historia donde cada palabra contaba un fragmento del alma herida del hombre. Tras aquella revelación que aún vibraba en el ambiente, Camila comenzó a adentrarse en un territorio lleno de enigmas. La mansión, con su aire de opulencia melancólica, parecía guardar secretos en cada rincón. Mientras realizaba sus labores cotidianas, la cuidadora se percató de detalles insólitos que rompían la rutina.
En las paredes de los pasillos se escondían pequeños dispositivos, disimulados entre marcos ornamentados y vitrales gastados, que registraban cada movimiento. La sensación de ser observada se intensificaba con cada jornada, y Camila notó que la casa, en apariencia silenciosa, latía con una presencia casi sobrenatural. Durante una mañana templada, mientras organizaba los suministros en una de las salas laterales, escuchó el murmullo de una conversación discreta. Acercándose con cautela, divisó a dos empleados en un rincón poco iluminado. Uno, con la mirada baja, murmuraba en voz baja: «No podemos dejar que nadie se entere de lo que hay en la biblioteca». La otra persona asintió, y añadió en tono nervioso: «El señor lo sabe y, créeme, no es momento para arriesgarse». Aunque las palabras se desvanecieron rápidamente, Camila sintió que detrás de esa conversación se escondía una verdad oculta, un complot que iba más allá de la rutina diaria. El desconcierto crecía a medida que descubrían más indicios. En una de las habitaciones privadas, resguardada tras una pesada puerta de roble, se hallaban documentos y expedientes cerrados a llave. Camila, en un descuido momentáneo, logró entrever a través de una pequeña rendija unos papeles amarillentos con sellos y números que no parecían corresponder a la simple administración de una residencia. La incertidumbre la impulsó a indagar sin demora, pero cada intento de preguntar directamente a alguno de los sirvientes se encontraba con respuestas evasivas o silencios incómodos. Una tarde, mientras organizaba unos estantes en un corredor lateral, decidió conversar discretamente con doña Elena, una de las empleadas de confianza que parecía conocer mejor la casa. Con voz suave y en tono confidencial, Camila le dijo: «Doña Elena, he notado que hay áreas de la mansión que permanecen cerradas y que ciertos documentos parecen tener un gran valor para el señor. ¿Sabe usted algo al respecto?». La mujer, con ojos que delataban una mezcla de miedo y resignación, replicó en susurros: «Hay cosas que es mejor no cuestionar, muchacha. Estas paredes han visto más de lo que imaginas y algunos secretos pesan demasiado». La respuesta, aunque enigmática, no saciaba la sed de respuestas de Camila, que ahora se veía inmersa en un mundo de sombras y silencios. Cada día, mientras cumplía con sus funciones, la observación se convertía en un ejercicio constante. Las cámaras, aparentemente inofensivas, la hacían sentir que la mansión era un escenario vigilado, donde cada gesto quedaba registrado y ningún error pasaba desapercibido. La atmósfera se impregnaba de tensión y la certeza de que alguien, o algo, orquestaba los movimientos detrás de una cortina de seguridad. Una noche, mientras la casa dormía y el silencio se hacía casi tangible, Camila se encontró sola en el pasillo principal. El tenue resplandor de una lámpara antigua iluminaba parcialmente un escritorio en el que reposaban documentos encuadernados. Sin pensarlo, se acercó y, con manos temblorosas, tomó uno de los expedientes. Al abrirlo, encontró informes, contratos y anotaciones que sugerían maniobras financieras y decisiones tomadas en la más absoluta discreción. Inquieta, murmuró para sí: «Esto es mucho más que simples asuntos administrativos». En ese preciso instante, escuchó pasos acercándose. Rápidamente, escondió el expediente detrás de unos libros y, tratando de mantener la calma, se giró para encontrarse con el conserje, Julián, quien parecía sorprendido al verla en ese lugar. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó él, con voz baja y tono serio. «Solo necesitaba revisar algo», respondió Camila, intentando disimular su nerviosismo. Julián la observó unos segundos antes de añadir: «Cuidado con lo que tocas. Hay asuntos que es mejor dejar en paz». La advertencia del hombre resonó en su mente, pero lejos de amedrentarse, la determinación de descubrir la verdad se intensificó. A lo largo de los días siguientes, cada interacción y cada mirada esquiva de los empleados, cada documento oculto y cada cámara instalada, la empujaban a adentrarse más en el misterio. La red de intrigas que rodeaba a la mansión se extendía, y Camila empezaba a comprender que el enigma que había surgido aquella noche en el cuarto de baño era solo la punta de un iceberg. Con cada pista recolectada, la sensación de peligro inminente crecía, pero también lo hacía su convicción de que algo mayor se estaba gestando.
Mientras la oscuridad de la noche se fundía con los últimos destellos del crepúsculo, Camila se encontraba en la entrada de una sala oculta, aquella que parecía guardar las respuestas a tantas preguntas. Con el expediente aún en su mente y la advertencia de Julián resonando en sus oídos, se preparaba para dar el siguiente paso. La mansión, con su vigilancia constante y sus secretos bien guardados, se abría ante ella, ofreciendo la posibilidad de desvelar un entramado de misterios que amenazaban con cambiarlo todo. Con el corazón palpitando y la mente llena de interrogantes, Camila se adentraba en la penumbra, consciente de que la verdad estaba a solo un paso. Mientras el eco de las advertencias y las miradas furtivas dejaban claro que aquello era solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. Después de adentrarse en la penumbra de la mansión y sentir que la verdad estaba a un paso, Camila regresó a su hogar con la mente llena de interrogantes. Esa misma noche, al llegar a la puerta de su modesto apartamento, notó algo inusual: un sobre reposaba sobre el felpudo, como si hubiese sido dejado con un propósito siniestro. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, lo tomó y lo abrió con cuidado. En su interior, una hoja de papel mostraba, en tinta oscura y letra temblorosa, un mensaje que heló su sangre. Mantente alejada de él o tu hija pagará el precio. El mensaje era breve pero brutal, y en ese instante Camila sintió como el miedo invadía cada fibra de su ser. La amenaza era directa, sin matices, y le dejaba claro que alguien desconocido había decidido intervenir de manera cruel en su vida. Con el sobre aún en la mano, murmuró para sí misma: ¿quién se atreve a poner en peligro a mi hija de esta manera? La incertidumbre se mezclaba con el terror. Cada palabra del mensaje parecía retumbar en el silencio del apartamento, recordándole que lo que inicialmente había sido un trabajo, se había transformado en una trampa mortal. Mientras sus pensamientos giraban en torno a las posibles razones de aquella intimidación, la pequeña voz de su hija interrumpió la penumbra. «Mamá, ¿por qué estás tan callada?», preguntó la niña, asomándose al pasillo con inocencia y preocupación. Camila forzó una sonrisa, tratando de ocultar el pánico que sentía. Con voz suave pero llena de aprensión respondió: «No te preocupes, amor. Es solo una nota sin importancia. Ahora ve a dormir». Sin embargo, en el fondo, cada palabra escrita en aquel papel la obligaba a replantear su seguridad y la de su hija. Con el sobre en la mano, se dirigió a la cocina, se sentó en la mesa y comenzó a leer y releer el mensaje. Tratando de comprender su significado y el posible vínculo con los oscuros secretos que había descubierto en la mansión. No tardó en decidir que necesitaba ayuda. Marcó el número de su amiga Verónica, con quien siempre había compartido confidencias en momentos de incertidumbre. Cuando la voz familiar del teléfono se conectó, Camila, con tono entrecortado, explicó la situación. «Verónica, acabo de recibir una nota en la puerta. Dice, mantente alejada de él o tu hija pagará el precio. No sé quién estaría detrás de esto, pero estoy aterrorizada». La respuesta de Verónica fue inmediata y llena de preocupación. «Dios mío, Camila. ¿Estás segura de lo que dice? ¿Cómo te sientes?». El mensaje es claro y directo. «Siento que estoy en medio de algo peligroso. No puedo permitir que nadie dañe a mi niña, pero tampoco puedo ignorar lo que he descubierto en esa mansión», confesó Camila, la voz cargada de angustia. «Escucha, primero debes mantener la calma. ¿Has pensado en llamar a la policía? Puede ser que este sea el inicio de algo mucho mayor», aconsejó Verónica. «Lo he considerado, pero tengo miedo de provocar más problemas. Cada detalle me dice que este asunto tiene raíces profundas, y no sé si actuar precipitadamente me pondrá en más riesgo», replicó Camila, mirando fijamente el sobre, como si en él se encontrara la clave de su futuro. Las palabras de Verónica apenas calmaban la tormenta interna de Camila. La amenaza, tan directa y cruel, había desterrado cualquier ilusión de normalidad. La idea de que alguien conociera sus pasos y estuviera dispuesto a utilizar a su hija como instrumento de venganza la llenaba de una desesperación silenciosa. Decidida a proteger a su pequeña, Camila optó por guardar la nota en un lugar seguro y se dirigió a la habitación de su hija para asegurarse de que estuviera dormida, acariciándola con ternura mientras le susurraba palabras de consuelo. Una vez sola, la incertidumbre la invadió de nuevo.
Se sentó en el sofá y, con el sobre en la mano, comenzó a repasar mentalmente todo lo que había vivido en la mansión, los documentos ocultos, las cámaras disimuladas y las miradas evasivas de los empleados. Todo parecía conectar en un entramado de secretos peligrosos que ahora se habían tornado personales. Con la mente agitada, decidió que era momento de recopilar toda la información posible antes de tomar una decisión definitiva. Mientras la noche se alargaba, Camila tomó su cuaderno y empezó a anotar cada detalle recordado, cada conversación y cada indicio que pudiera ayudar a dilucidar la identidad del autor de la amenaza. En voz baja, se preguntó: ¿será que este mensaje está relacionado con lo que encontré en la mansión? ¿O es obra de alguien que busca dañar sin razón? La respuesta se perdía en la oscuridad, dejando a Camila sumida en un abismo de dudas y temor. Con el cuaderno en el regazo, se obligó a respirar profundamente, consciente de que debía mantenerse alerta y actuar con prudencia. La amenaza era un recordatorio brutal de que, en ese instante, su vida y la de su hija pendían de un hilo. En medio del silencio de la noche, el destino parecía marcar un antes y un después. Con la mente llena de preguntas y el sobre aún firme en su mano, Camila comprendió que el próximo paso sería crucial para descubrir quién se escondía detrás de aquella advertencia y qué tan profundo era el peligro que la acechaba. La incertidumbre y el temor se entrelazaban, dejando el futuro en un estado de suspenso, mientras el eco de la amenaza abría la puerta a un misterio que aún estaba por desvelarse. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Tras aquella noche cargada de advertencias y misterios, la atmósfera en la mansión comenzó a cambiar sutilmente. Aunque la amenaza seguía rondando en la mente de Camila, cada jornada en la residencia revelaba matices nuevos en la relación entre ella y Artur. Los cuidados diarios, antes rutinarios y distantes, se transformaban en encuentros llenos de silencios que decían más que las palabras y miradas que se alargaban sin explicación. Cada mañana, al preparar el baño, Camila notaba que la fría distancia que los separaba se iba disipando poco a poco. La luz del amanecer entraba a raudales en el cuarto, y el vapor que llenaba el ambiente parecía envolverlos en una intimidad forzada. Mientras organizaba las toallas y verificaba que todo estuviera en orden, sus ojos se posaban en el rostro de Artur, cuyos rasgos, endurecidos por el tiempo y el dolor, mostraban ahora destellos de vulnerabilidad. Una mañana, mientras el agua caía en un suave murmullo, Artur rompió el silencio con voz baja y temblorosa. «Camila, ¿podrías pasarme el jabón de manos?» Ella, sin dudarlo, se acercó lentamente a la repisa y tomó el frasco. Al devolvérselo, sus dedos se rozaron brevemente y ambos se detuvieron por un instante, sorprendidos por la electricidad del contacto. Artur, apartando la mirada rápidamente, murmuró: «Gracias». La respuesta, sencilla pero cargada de una tensión inexplicable, hizo que Camila se cuestionara si, en ese preciso instante, algo más se ocultaba tras la fachada de rutina. En los días siguientes, el ambiente se tornaba cada vez más denso. Los baños, antes meramente funcionales, se convertían en escenarios de un juego silencioso en el que cada gesto parecía medir riesgos. Mientras Camila frotaba suavemente la piel de Artur, notaba que él, aunque reacio, permitía que su mirada se encontrara con la de ella durante breves segundos. Esos instantes, llenos de significados ocultos, la hacían dudar de la rigidez que él intentaba imponer en cada palabra y en cada movimiento. Una tarde, en medio de una sesión habitual, mientras el agua se deslizó sobre la piel marcada por cicatrices, Camila sintió que la tensión entre ambos se intensificaba. Con voz suave, se atrevió a preguntar: «Señor, ¿alguna vez ha deseado romper con esta rutina y dejar que alguien se acerque de verdad?» Artur se quedó inmóvil por un largo momento, como si la pregunta hubiera rasgado una barrera invisible en su interior. Finalmente, con un tono apenas perceptible, respondió: «Deseos, son lujos que ya no puedo permitirme». La respuesta, aunque vaga, dejó entrever una lucha interna que iba más allá del cuidado diario. Los ojos de Artur se suavizaron por un instante, revelando un alma herida y cansada, mientras Camila se debatía entre la compasión y el miedo de involucrarse emocionalmente. En otra ocasión,
Cuando la penumbra se había instalado en el cuarto de baño y la mansión parecía sumida en un silencio casi sagrado, la conversación se volvió más personal. Camila, con la voz cargada de incertidumbre, comentó: a veces creo que hay algo en usted que anhela ser comprendido, algo que va más allá de las heridas visibles. El hombre se quedó en silencio por unos instantes antes de susurrar: hay secretos en mí que nadie podría entender, ni siquiera yo mismo. La confesión flotó en el ambiente, mientras ambos quedaban atrapados en la dualidad de una conexión prohibida. Por un lado, Arthur llevaba consigo el peso de un pasado que lo había destrozado; por el otro, Camila, a pesar de su firmeza, sentía el riesgo de perderse en un abismo de emociones incontrolables. Aunque el peligro era evidente, cada mirada compartida y cada roce casual encendían en ellos un deseo que ambos se negaban a aceptar por temor a las consecuencias. Camila era consciente de que involucrarse con alguien tan marcado por el sufrimiento podía poner en riesgo no solo su estabilidad emocional, sino también la seguridad de su hija. Sin embargo, la atracción era innegable, y los momentos en los que se encontraban cara a cara en medio del vapor y la penumbra despertaban sentimientos que luchaban por emerger. Mientras terminaban el baño, Arthur, con voz apenas audible, añadió: tal vez, en otro tiempo, las cosas hubieran sido distintas. Camila, sintiendo el peso de esas palabras, respondió en un suspiro: quizás, pero el destino nos ha colocado en este lugar, y ahora solo queda decidir si enfrentamos lo inevitable o lo dejamos en silencio. Ambos se quedaron en un silencio cómplice, dejando abierta la posibilidad de un futuro incierto, donde la conexión prohibida se erguía como un puente peligroso entre la redención y la destrucción. La atmósfera en la mansión, aún cargada de las emociones del encuentro previo, parecía contener un secreto que aguardaba su revelación definitiva. Esa misma noche, mientras las sombras se alargaban en los pasillos y un silencio expectante se instalaba en cada rincón, Arthur se apartó del ambiente rutinario para enfrentarse a su propio pasado. Con pasos lentos y medidos, se dirigió a una sala privada, donde la penumbra y la soledad se fundían en un refugio de confesiones. Camila, tras concluir sus tareas, se encontró de improviso en el umbral del cuarto, sintiendo que el ambiente invitaba a revelar verdades largamente ocultas. Arthur se quedó unos instantes en silencio, mirando fijamente un retrato polvoriento en la pared, antes de hablar con voz temblorosa pero decidida: Camila, es momento de que conozcas la verdad que he guardado durante tantos años. Ella, sorprendida por la inusual urgencia en su tono, se acercó lentamente y replicó: Arthur, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que te atormenta tanto? El hombre se tomó un breve respiro, como si cada palabra costara extraer el dolor de su interior. Finalmente, con la mirada fija en el suelo, comenzó a relatar la historia que lo había marcado para siempre. Hace muchos años, confié ciegamente en alguien que consideraba mi amigo y aliado. Pensé que jamás me traicionaría, pero esa persona se dedicó a planear mi caída. Lo que sucedió aquel día, cuando todo parecía estar en su sitio, no fue fruto del azar. Mi accidente fue orquestado, meticulosamente diseñado para arrebatarme no solo la movilidad, sino también todo lo que con tanto esfuerzo construí. Mientras las palabras se desgranaban en el aire, Camila sintió como el ambiente se impregnaba de una tensión inusitada. Con voz entrecortada, preguntó: ¿quién fue el responsable de todo esto? ¿Quién, tan cercano a usted, se atrevió a ejecutar semejante plan? Arthur levantó la cabeza lentamente, dejando entrever en sus ojos el reflejo de la traición vivida. No puedo creer que fuera alguien a quien consideré parte de mi familia. Esta persona, en quien deposité mi confianza, ideó cada detalle con el único propósito de desmantelar mi imperio y destruirme desde dentro. La idea no era simplemente quitarme el poder, sino hundirme de forma paulatina, robándome la esencia de lo que fui y lo que llegué a ser. El silencio se hizo denso mientras Camila asimilaba aquella confesión devastadora. Con la voz llena de compasión y, a la vez, de firmeza, replicó: Arthur, esa revelación cambia por completo la perspectiva de su dolor. ¿Cómo ha soportado tantos años esa carga, sin buscar justicia? El hombre suspiró profundamente, dejando que la amargura se mezclara con la nostalgia. He vivido ocultando el sufrimiento, pretendiendo que el tiempo pudiera borrar las cicatrices.
Pero cada marca en mi piel es un recordatorio constante de la traición que me consumió. Durante tanto tiempo, el dolor me impulsó a mantenerme en silencio, a no dejar que la verdad se filtrara. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que no puedo seguir viviendo en esta sombra. Es imperativo enfrentar el pasado, aunque eso signifique desenterrar heridas que jamás pensé sanar. Con la mirada perdida en el vacío, Arthur continuó. El objetivo de quien me traicionó jamás fue simplemente apartarme del escenario. Su plan era destruirme lentamente, absorbiendo cada fragmento de mi fortaleza, de mi legado. Se trataba de un proceso insidioso, donde cada paso estaba calculado para minar mi confianza y, en última instancia, apoderarse de todo lo que había construido. Camila, con el rostro reflejando una mezcla de compasión y consternación, se atrevió a interrogar. ¿Y ahora qué piensa hacer? ¿Acaso desea buscar venganza o prefiere reconstruir lo que ha quedado de usted? Arthur levantó la vista, encontrándose con la mirada intensa de Camila, y susurró. No busco venganza. Solo necesito comprender las motivaciones detrás de esa traición. Quiero saber por qué alguien, a quien consideré mi aliado, se inclinó por destruirme. Este camino es peligroso y está lleno de incertidumbres, pero no puedo continuar ignorando la verdad. El ambiente se llenó de un murmullo silencioso, como si la mansión misma estuviera absorbiendo cada palabra. Camila se quedó en silencio por unos momentos, dejando que la confesión se asentara en la atmósfera, antes de hablar con tono cauteloso. Arthur, al compartir este dolor, ha abierto una puerta a verdades que quizá nadie esperaba. Sin embargo, debo advertirle que esta revelación nos coloca a ambos en una situación aún más vulnerable. Lo que ha sucedido es mucho más complejo de lo que aparenta, y debemos proceder con extrema precaución. El rostro de Arthur reflejaba la lucha interna entre la determinación de enfrentar su pasado y el temor a lo que esa verdad podría desencadenar. Con voz firme, afirmó. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, aunque eso signifique desenterrar secretos que preferiría olvidar. Necesito saber quién fue el arquitecto de mi desgracia para poder encontrar una salida a este laberinto de dolor. Mientras la noche se adentraba, las palabras de Arthur se desvanecían en la penumbra, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y una inquietud que apenas comenzaba a gestarse. Camila, con el corazón latiendo aceleradamente, comprendía que la confesión no solo revelaba el origen de su sufrimiento, sino que también marcaba el inicio de una nueva etapa en la que la búsqueda de respuestas se convertiría en la única vía para encontrar redención. Con la verdad al descubierto y el eco de aquella confesión aún resonando, el futuro se abría ante ellos como un camino incierto, lleno de desafíos y misterios sin resolver, dejando la puerta abierta a nuevas revelaciones en el siguiente capítulo de sus vidas. Poco después de aquella confesión que dejó al descubierto secretos dolorosos, el ambiente en la mansión parecía tranquilizarse, pero la calma duró poco. La tensión acumulada se transformó en un impulso que llevó a Camila a tomar una decisión difícil, alejarse para protegerse, al menos momentáneamente, de un torbellino de emociones y peligros. Sin embargo, justo cuando creía poder escapar de la vorágine, ocurrió algo inesperado que lo cambió todo. En la madrugada siguiente, mientras el silencio reinaba en los pasillos, un estruendo desgarrador interrumpió la quietud. Una explosión sacudió el salón principal, lanzando fragmentos de vidrio y polvo por todas partes. El estruendo hizo vibrar los cimientos de la antigua casa, y la alarma instalada en la mansión comenzó a sonar, creando un caos inusitado. Camila, que se encontraba en una de las habitaciones contiguas, oyó el impacto y salió corriendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar al vestíbulo, se encontró con un escenario caótico, muebles volcados, puertas abiertas de par en par y gritos lejanos que se mezclaban con el retumbar de sirenas. Entre la confusión, divisó a Arthur, quien se movía con dificultad pero con determinación a pesar de su limitación física. La imagen de aquel hombre, marcado por la traición y el dolor, se mezclaba ahora con la urgencia de actuar ante una nueva amenaza. «Arthur», exclamó Camila, sin poder contener el pánico. «¿Qué ha pasado aquí?» Él, con el ceño fruncido y la mirada fija en un punto del techo, respondió con voz áspera, pero serena: «Alguien quiso enviarnos un mensaje muy claro. Este atentado no es un accidente, es parte de un plan mucho mayor.
El estruendo se fue apagando poco a poco, pero el eco de la explosión se mantenía en cada rincón, recordándoles que estaban inmersos en una conspiración peligrosa. Camila, aún temblando por el sobresalto, se acercó a Arthur para ayudarle a levantarse de la silla de ruedas y juntos inspeccionaron el área. Los pasillos, antes silenciosos, ahora mostraban signos de desorden y pistas que sugerían una intencionalidad meticulosa en el ataque. No podemos seguir huyendo, dijo Camila con firmeza, mientras examinaba unos papeles esparcidos cerca de una ventana rota. Este hecho demuestra que la amenaza está más cerca de lo que imaginábamos. ¿Quién querría destruir lo poco que te queda? Arthur se quedó en silencio por unos instantes, observando con atención cada detalle. Con voz queda y cargada de amargura, confesó, este atentado es una advertencia. Alguien desea que desaparezca de la escena, que me deje en la oscuridad para tomar control de lo que he perdido. La intención no es solo quitarme el poder, sino borrarme por completo. Camila asintió, comprendiendo la magnitud del peligro. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, tomó la mano de Arthur y agregó, no podemos permitir que el terror nos divida. Juntos tenemos más posibilidades de descubrir quién se esconde tras este ataque y detenerlo antes de que cause más daño. Ambos se dirigieron hacia el despacho principal, donde se encontraban archivos y registros que Arthur había mantenido en secreto durante tanto tiempo. El caos del atentado parecía haber desatado una urgencia en la investigación, y la mansión misma parecía conspirar para revelar nuevas pistas. Mientras revisaban documentos dispersos y evidencias ocultas en cajones polvorientos, la tensión se transformaba en una determinación compartida. Mira esto, dijo Arthur, señalando un expediente marcado con un sello inusual. Puede que este documento contenga la clave para entender quién orquestó este atentado y por qué nuestros caminos se han cruzado con tanto peligro. Camila tomó el documento con cuidado y lo examinó detenidamente. Entre líneas y anotaciones crípticas, vislumbró nombres y conexiones que sugerían que la red de conspiraciones se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Con voz temblorosa pero decidida, comentó, si esto es verdad, nuestras vidas han sido manipuladas por alguien con recursos y un rencor profundo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos actuar rápido. El ambiente se impregnó de una nueva urgencia, y la alianza forjada entre ellos se consolidó en medio del caos. Las sirenas y los murmullos de los empleados que corrían para ayudar llenaban el fondo, pero nada importaba en ese instante, salvo la necesidad imperiosa de descubrir la verdad. Arthur, a pesar de su dolor, parecía encontrar en aquella determinación de Camila la fuerza para enfrentar su pasado y el peligro presente. Mientras se dirigían a una sala más segura, el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. La explosión había borrado cualquier posibilidad de escape, dejando en claro que el destino los obligaba a enfrentar el enemigo oculto. Con cada paso que daban, se adentraban en un laberinto de intrigas y traiciones, conscientes de que el tiempo corría en su contra. No tenemos otra opción, dijo Arthur, con la voz firme pero melancólica. Debemos unir fuerzas y seguir las pistas que nos queden. La persona detrás de esto no se detendrá hasta conseguir lo que quiere, y nosotros debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, abriendo un horizonte incierto que exigía respuesta. La mansión, testigo mudo de tantas conspiraciones, aguardaba el próximo movimiento de aquellos que se habían visto arrastrados a un juego peligroso. Con el documento en mano y la determinación brillando en sus ojos, Camila y Arthur se prepararon para adentrarse en la oscuridad, conscientes de que cada respuesta descubierta solo abriría la puerta a nuevos enigmas. La tensión acumulada tras el atentado y la investigación conjunta alcanzó un punto crítico cuando, al revisar un viejo archivo en el despacho, Arthur descubrió algo que lo dejó helado. Mientras hojeaba cuidadosamente documentos olvidados, encontró una carpeta sellada con un emblema familiar que jamás había visto en años. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, abrió el expediente, y en sus páginas se desvelaba una verdad devastadora: la traición había venido desde adentro de su propia familia. Entre testimonios y registros, se constata que su hermano, a quien había confiado sus sueños y pesares, había maquinado el accidente que lo dejó postrado en una silla de ruedas.
La codicia y la ambición habían impulsado al traidor a planear cada detalle con el fin de arrebatárselo no solo su salud, sino también el control absoluto de la fortuna y el legado familiar. Arthur se quedó inmóvil, atónito ante la magnitud del engaño. La rabia y la tristeza se mezclaron en su voz cuando, casi en un susurro, expresó: «Jamás imaginé que mi propio hermano pudiera ser capaz de algo tan vil. Todo lo que construí se desmorona ante esta traición». Camila, que había estado a su lado en silencio, extendió su mano con ternura y determinación. «No estás solo en esto, Arthur. Ahora tenemos la verdad, y juntos lucharemos para que se haga justicia. No permitiremos que la ambición destruya lo que aún puedes recuperar». La revelación llenó la estancia de un silencio pesado, interrumpido solo por el leve roce de papeles y el palpitar agitado de sus corazones. Con la mirada fija en la carpeta, Arthur continuó: «Durante años, viví en la sombra del engaño, negándome a ver las señales. Mi hermano, movido por la avaricia, planeó mi caída, orquestando cada paso para dejarme indefenso. La tragedia nunca fue un simple accidente, fue una jugada calculada para arrebatarme todo lo que amaba». Camila asintió, comprendiendo la magnitud de la herida que se abría ante ellos. Con voz firme pero empática, dijo: «Tenemos que actuar con cautela. Cada palabra en este expediente es una pista que nos acercará al autor de este complot. Debemos descubrir cómo y por qué se gestó esta conspiración, para evitar que se repita en el futuro». El ambiente se impregnó de una mezcla de determinación y melancolía. Arthur, apoyándose en la fuerza que le brindaba la compañía de Camila, reveló detalles de su infancia compartida con su hermano, momentos de confianza que ahora parecían farsas en la luz de la traición. «Recuerdo aquellos días en los que éramos inseparables, cuando los lazos de sangre parecían inquebrantables», dijo, con la voz cargada de dolor. «Nunca pensé que la ambición pudiera corromper tanto el alma de alguien tan cercano». Mientras la conversación avanzaba, se forjaba entre ambos una alianza indestructible. Camila, con su capacidad para descubrir secretos y su inquebrantable sentido de justicia, se comprometió a investigar cada rincón, cada documento y cada testimonio que pudiera arrojar luz sobre la conspiración. «No permitiremos que el rencor y la codicia triunfen», aseguró con convicción. «Juntos desentrañaremos este entramado y haremos que la verdad salga a la luz». La noche continuó desplegándose, y en el despacho se gestaba un plan para enfrentar a un enemigo mucho más cercano de lo que jamás imaginaron. La revelación del traidor no solo había desgarrado el corazón de Arthur, sino que había unido sus fuerzas con Camila en una causa común: combatir la corrupción que había sembrado la traición y recuperar lo que se había perdido. Con cada palabra y cada mirada, se reafirmaba la idea de que la unión era la clave para superar el dolor. La tensión que se había acumulado en la mansión durante los días previos explotó en una noche decisiva. Tras la recopilación de pruebas y el doloroso descubrimiento, Arthur y Camila se prepararon para enfrentar al artífice de tanto sufrimiento. La oscuridad se cernía sobre los pasillos, y la atmósfera vibraba con la inminencia de un choque inevitable. En la sala principal, iluminada apenas por luces tenues, se concentraban todos los elementos que habían conducido a este instante: resentimiento, determinación y el deseo de justicia. En ese preciso momento, el hermano que había orquestado el desastre hizo su aparición acompañado de 2 hombres armados. La presencia de esos individuos intensificó la tensión en el ambiente, y la confrontación parecía inevitable. Con pasos firmes, Arthur se adelantó, enfrentando a quien había destruido la confianza familiar. «Ya basta de engaños», dijo Arthur con voz firme, sin dejar lugar a excusas. «Conozco tu traición y sé que fuiste tú quien planificó mi caída. ¿Por qué? ¿Por qué traicionar a tu propia sangre?». El traidor, con una mirada fría y altiva, replicó de manera desafiante: «Siempre fuiste demasiado ingenuo, Arthur. Mientras tú soñabas con nobleza, yo comprendía que el poder y la fortuna eran lo único que importaba. Mi ambición te superó, y por eso decidí actuar». La declaración resonó en la estancia, mientras Camila, que había permanecido a un lado, se acercaba con determinación. Con el rostro marcado por el dolor y la rabia contenida, Arthur continuó: «No puedo comprender cómo alguien a quien amé tanto se deja consumir por la avaricia. Tus actos han destrozado no solo mi vida,
sino todo lo que alguna vez construí. En ese instante, la calma se quebró de forma abrupta. Desde el fondo del pasillo se oyó el sonido ensordecedor de disparos. Uno de los guardaespaldas del hermano había sacado un arma, y el caos se extendió en un abrir y cerrar de ojos. Balas silbaban por el aire, rebotando en paredes y haciendo vibrar el suelo. Los gritos se mezclaban con el estruendo de la violencia, y la mansión se transformó en el escenario de un enfrentamiento inédito. «Detente ahora mismo», exclamó Camila, mientras se colocaba entre el agresor y Arthur para protegerlo. El traidor, visiblemente alterado por el súbito cambio de acontecimientos, intentó organizar a sus hombres. «No dejen que interfieran. Esto es asunto mío». Pero el caos no tardó en atraer la atención de las fuerzas del orden. Sirenas y gritos de oficiales rompieron el tumulto. En cuestión de minutos, agentes uniformados irrumpieron en la residencia, controlando el sitio y ordenando a todos que se entregaran. La confusión reinaba, pero la acción de la policía se mostró implacable. Con las miradas fijas en el traidor, Arthur observó cómo los oficiales se acercaban, esposándolo sin oportunidad de huida. Con voz temblorosa pero cargada de determinación, proclamó: «Hoy recobro mi fuerza. Nunca pensé que pudiera levantarme, pero por fin veo que aún tengo la capacidad de luchar por lo que es justo». Un agente se acercó y, con tono autoritario, indicó: «Está arrestado. Proceda a acompañarnos, no se resista». El hermano, al verse rodeado y sin escapatoria, bajó la cabeza en señal de rendición. Mientras lo conducían, su mirada se entrelazó brevemente con la de Arthur, revelando un destello de arrepentimiento y amargura. En medio del estruendo y la confusión, Camila se acercó a Arthur, apoyándolo suavemente en el hombro. «No estás solo en esto», dijo ella con firmeza. «Hemos dado un paso importante, pero aún quedan muchas preguntas por responder». Los disparos se fueron apagando y el ambiente, aunque aún cargado de tensión, comenzó a tomar una calma precaria. Los oficiales revisaban la escena y aseguraban cada rincón, mientras la luz de la madrugada comenzaba a filtrarse por las ventanas. Arthur se quedó unos instantes en silencio, dejando que la gravedad del enfrentamiento lo inundara, antes de hablar con voz serena. «Hoy he descubierto fuerzas que creía olvidadas. La lucha por la justicia y la verdad continúa, y ahora, con tu ayuda, sé que puedo enfrentar cualquier adversidad». Tras el caos de la confrontación y la captura del traidor, la mansión se transformó en un refugio de calma renovada. La violencia y el rencor se disiparon lentamente, dando paso a la esperanza de un nuevo comienzo. En medio de los escombros emocionales y las cicatrices del pasado, Camila y Arthur se encontraron en un punto de inflexión inesperado. El dolor compartido y la lucha conjunta los habían unido de manera irrompible, abriendo paso a sentimientos que ninguno de los dos había osado imaginar. Una mañana, mientras la luz del alba iluminaba suavemente los corredores, Arthur se acercó a Camila en el silencioso salón que aún conservaba vestigios de los oscuros días anteriores. Con la mirada sincera y las manos entrelazadas, dijo: «Camila, en medio de tanta oscuridad, he encontrado en ti una luz que nunca creí posible. Tu fuerza y tu ternura han sanado partes de mí que creía irremediables». Ella, conteniendo una emoción que se reflejaba en sus ojos, respondió: «Arthur, yo también he descubierto que la adversidad puede revelar bellezas ocultas. Jamás imaginé que al buscar un sustento encontraría un refugio para mi alma. Has llenado un vacío que ni yo misma conocía». Las palabras se fundieron en un abrazo cálido y sincero. La mansión, antes escenario de intrigas y secretos, se había convertido en el santuario de su redención. Día tras día, ambos reconstruyeron no solo los espacios físicos, sino también las piezas fragmentadas de sus corazones. Las tareas cotidianas se transformaron en rituales de intimidad: compartir el desayuno en una cocina reconvertida, cuidar juntos del jardín que ahora florecía, y largas conversaciones que prolongaban la noche con sueños y planes futuros. En una tarde serena, mientras el sol se despedía en un cielo de tonos anaranjados, se sentaron en el porche restaurado. Arthur, con voz llena de determinación, afirmó: «He aprendido que, a pesar de las heridas del pasado, existe la posibilidad de renacer. Estoy listo para amar sin miedo,
para dejar atrás el sufrimiento y apostar por lo que realmente importa. Camila, acariciando suavemente la mano de él, contestó. Yo he descubierto que el destino nos sorprende cuando menos lo esperamos. Lo que comenzó como una necesidad se ha convertido en algo mucho más profundo, un amor que trasciende el dolor y las pérdidas. El murmullo del viento y el canto de las aves acompañaban el juramento silencioso que sellaba su compromiso. En ese instante, comprendieron que habían encontrado en el otro no solo un aliado en la lucha, sino un amor capaz de transformar sus vidas. La redención y la esperanza se reflejaban en cada gesto, en cada mirada, demostrando que incluso en medio de la adversidad es posible encontrar la felicidad. Con el crepúsculo marcando el final de una etapa y el inicio de otra, Camila y Arthur miraron hacia un futuro lleno de posibilidades. El amor que surgió de lo imposible se erigía como la fuerza que los impulsaba a seguir adelante, concluyendo su historia con la promesa de un mañana luminoso y lleno de paz. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.